Muy buenos días, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a arrancar este día domingo con la primera alabanza. Solo de Jesús la sangre, dice. ¿Y qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre fue el rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre, precioso es el caudal que limpia todo mal. Hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Llene de salud, virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso, precioso es el caudal, con sus palmas, que quita todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Así es, sí. Vamos a regresar al verso. Dice, cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el caudal que quita todo mal. Hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Otra vez, precioso, precioso es el caudal que quita todo mal. Hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Un aplauso para ustedes. Amén, amén. De paz inundada, mi senda ya esté. Oh, cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé, alcancé salvación. Alcancé salvación. Alcancé, alcancé salvación. Mi Salvador, mi Jesús, mi Salvador. Ya venga la prueba, oh me tiente Satán, no mengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Alcancé, alcancé salvación.
alcancé salvación, alcancé salvación, alcancé salvación, mi Salvador, mi Jesús, mi Salvador. La fe tornaráse en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, soy bien con mi Dios. Alcancé salvación, alcancé salvación, y alcancé salvación, alcancé salvación, mi Salvador, mi Jesús, mi Salvador, mi Jesús, mi Salvador, mi Salvador. Amén. Vamos a tomar asiento. Buenos días, hermanos, Dios bendice sus vidas. Vamos a dar la lectura bíblica del día de hoy. Les pido de favor que me acompañen a Salmo 18, del 1 al 24. Háganme el favor, cuando estemos listos, decir amén. La palabra dice así: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y las fuerzas de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras de Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas nieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Trono en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó.
Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Y su represión, oh Jehová, por él sopló el aliento de su nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impiamente de mi Dios. Pues todos los juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de tu vista. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, le damos gracias por este día de gran bendición que nos ha regalado, pidiéndole perdón, Padre, por todo pecado cometido y estar siempre limpio, Señor, ante su presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te queremos decir que le amamos porque usted nos amó primero, Padre bendito Dios, y damos gracias, Señor, porque nos aparta de nuestros enemigos, Señor, y usted nos recompensa, Señor, grandemente porque ve la justicia reflejada en nuestras vidas. Le damos gracias en el nombre de Jesús, alabado sea su nombre por toda la eternidad. Amén. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida en mi favor. Pone en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Vamos a ponernos de pie y tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Con tus palmas.
buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Así es. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Solamente ustedes. Amén. Vamos a tomar asiento. Vamos a ver un video. De Misiones con Rivi y vamos a conocer a nuestros misioneros que predican a Jesús en todo el mundo. Y por si todavía no lo conoces, hoy te quiero platicar qué es Rivi. Rivi es nuestra red de iglesias. Te voy a platicar qué significa cada una de las letras de este acróstico. La R es de red, la I de iglesias, la primera B es de bíblicas, porque antes que nada somos iglesias que siguen la Biblia como máxima autoridad. La segunda B es de bautistas, la doctrina con la cual nos identificamos. Y la segunda I es de interdependientes, porque aunque cada iglesia que la conforma es una iglesia local en sí misma, también trabajamos juntas para lograr la visión que tenemos como red de iglesias. Y hablando de visión, nuestra visión se resume con 4 números: 3, 5, 7, 10. Esta es la visión que nuestro pastor Brian Brown tiene para Rivi como líder de esta red de iglesias. Te platico en qué consiste la visión. Cada que se planta una iglesia nueva como esta, la iglesia tiene 3 años para lograr establecer una iglesia nueva en su misma ciudad o área metropolitana. 2 años más tarde, cuando cumpla 5 años, ahora dará luz a una iglesia hija en el mismo país pero en una ciudad distinta. Cuando cumpla 7 años la iglesia, enviará misioneros a empezar una iglesia nueva en un país distinto que también habla español. Nota que para este momento, la primera iglesia hija ya está iniciando también su primera iglesia. Y al cumplir 10 años, la iglesia enviará misioneros a un país extranjero donde hablen un idioma distinto al español. Conforme fueron estableciéndose iglesias, estos también buscan cumplir la visión 3, 5, 7, 10, de tal manera que en el transcurso de los primeros 10 años se logran establecer 12 iglesias. Y así sucesivamente se siguen estableciendo iglesias bíblicas que prediquen a Jesús con un efecto multiplicador. Actualmente, a Rivi la conforman 24 iglesias, de las cuales 20 iglesias se encuentran situadas a lo largo y ancho de la República Mexicana, 2 iglesias en Santo Domingo, en la República Dominicana, una iglesia en Panamá, una iglesia en Estados Unidos y además tenemos una misionera que apoya a una iglesia en Eslovaquia. Ahora que conoces mejor a Rivi y la visión que tenemos como red de iglesias, no dejes de orar por esto, para que logremos extender el reino de Dios por todo el mundo. Amén por nuestros misioneros. Yo quiero recordarte con este video, ¿verdad? El propósito es recordarte la misión, ¿verdad? Hacia dónde vamos como iglesia. No estamos nomás aquí en Colosio porque queremos ocupar una zona geográfica, hay un propósito. Y es lo que acabamos de ver aquí. 3, 5, 7, 10. Pero esto de dónde sale, quiero compartirte el reto, ¿no? ¿De dónde sale el reto? Sale de Hechos 18. Dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está 3, 5, 7, 10, ¿vale? Te explico un poquito más. Un 3 es dentro de tu localidad, es reproducirnos en otra iglesia, que es algo que estamos tratando de trabajar. Queremos reproducirnos, queremos formar otra iglesia dentro del área metropolitana. El 5 es otro estado, ¿verdad? Si tú dices, bueno, yo quiero salir, bueno, ve pensando en un estado. 7 es un país de habla hispana, y hasta el último de la tierra es un país que completamente pues hable otro idioma. Entonces este es el reto. Queremos recordar porque no queremos, ¿verdad?, que esto se nos olvida como iglesia. Ahora, yo te pregunto, haciéndonos un examen, ¿en qué punto estamos? 3, 5, 7, 10. Esta iglesia por lo menos tiene 14 años, ¿verdad? Y pues según lo que acabamos de ver, en 14 años nosotros ya debimos haber establecido un montón de iglesias. ¿Y qué quiero decir con esto? Que vamos tarde, hermano. La Gran Comisión no es algo que solamente, disculpa, pero es algo que constantemente está en mi corazón. Y yo soy el primero en reconocer que a veces lo olvido. Entonces, hablando con mi pastor, y dijimos, ya no vamos a pues simplemente dejarlo ahí, ¿verdad? Estamos trabajando, no hemos dejado de trabajar, y en planes toda la Gran Comisión 3, 5, 7, 10, pero a veces son tantas las cosas que tenemos que hacer aquí, que como que pues ahí, ¿verdad?, lo vamos dejando. Y queremos recordarlo, primeramente en nuestras vidas como iglesia. Queremos recordar que no solamente estamos aquí en Colosio para entretenernos. Simplemente piensa, una persona que estuvo dispuesta a abrir una iglesia en Monterrey, y de ahí abrir una iglesia en Colosio, en Acapulco, y de Acapulco abrir una iglesia en Colosio, y tu vida ha sido bendecida a través de ese sacrificio, a través de hacer misiones. Amén. ¿Esta iglesia ha bendecido tu vida? Y amén, por favor. Entonces, ¿por qué tú y yo no hacer lo mismo? Como iglesia, ponernos el reto de salir, ¿verdad?, de multiplicarnos y ser de bendición a muchas personas. Ahora, el reto es grande, pero yo quiero plantearte aquí la solución, y lo encontramos ahí en Mateo 28, 18 al 20, la Gran Comisión. Pero quiero enfocarme en lo que dice el versículo 18. El Señor Jesús se acerca a sus discípulos y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La Gran Comisión, ¿de quién depende? ¿De ti o de mí? De Dios. No depende ni de la crisis económica, ni de la pandemia, absolutamente de nada. Depende completamente de Dios. Ahora, ¿cuál es tu parte y cuál es mi parte? ¿Cuál es nuestra parte como iglesia en todo esto? Y tú puedes involucrarte. Aquí te estoy retando a involucrarte. 3 maneras. La primera de ellas es ir. Tú puedes decir: yo quiero salir, y Dios ha estado llamando tu vida. Tú sientes que tú podrías hacer un trabajo, ¿verdad?, en el campo misionero. Esa es la primera manera que tú puedes hacerlo, saliendo a otro país, a otro estado, a un lugar donde no hablen el español. Salir. Ahora, si tú dices: bueno, yo no quiero ir, ¿verdad?, me gusta mi silla aquí en la iglesia, el aire acondicionado está perfecto. Entonces lo que tú puedes hacer es dar para que alguien más vaya, es apoyar. Y dicho sea de paso, muchos aquí tienen pues una promesa, misiones. ¿Cuánto debes de dar? Lo que tú quieras, lo que Dios ponga en tu corazón, pero hay una promesa, ya misiones que muchos han prometido. La última manera es orar. Tú puedes orar, y yo quiero en este momento que podemos tomar un tiempo para orar de manera general por nuestros misioneros, para que Dios levante en esta iglesia jóvenes, adultos que tomen el reto de salir el día de mañana. ¿Está bien contigo? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor. Queremos en este momento reconocer que aunque hemos olvidado por un momento,
toda la obra, Señor, que tenemos que hacer allá afuera. En este momento, pues queremos retomarlo, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, que tú nos motives, Señor, a hacer algo al respecto, a dejar ya nuestro lugar, estar sentados y buscar involucrarnos en alguna de estas tres maneras, yendo, dando y orando, Señor. Aviva esta parte, Señor, de las misiones en nuestra iglesia y queremos pedirte de manera especial por cada uno de los misioneros que estamos sosteniendo, que no son pocos, Dios, para que tú les bendigas, para que tú prosperas su obra, Señor, y que a ellos nunca les haga falta nada, Señor, que tú suplas todas sus necesidades físicas, emocionales y espirituales, Padre, para que ellos sigan haciendo la obra con ese entusiasmo, Señor, con ese amor con el cual ellos trabajan, Señor, en sus respectivos lugares. Bendice, Señor, todo lo que hacemos, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a orar por los diezmos que estás ofreciendo. Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das el día de hoy. Te pedimos perdón primeramente por nuestros pecados para que esta oración llegue limpia ante ti. Y Señor, recordamos perfectamente que tú diste lo más alto, un precio muy alto por cada uno de nosotros. Y nosotros humildemente hoy traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, reconocimiento a ese gran amor que tú tienes hacia nosotros. Que te amamos, Señor, traemos esto ante ti humildemente para el sostenimiento de tus iglesias, misioneros. Queremos, Señor, que la gran comisión de Rivi, la gran comisión que tú nos has impuesto a cada uno de nosotros, vaya creciendo día con día. Por eso, Señor, damos el día de hoy. Te agradecemos el sustento y la protección que nos das cada día. En nombre de tu amado Jesús, te lo agradecemos. Amén. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, salvado. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad
soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Y alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Así es. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Vamos, cántale. Alabaré y alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré. Así es. Vamos, cántale una vez más. Y alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Amén. El mensaje de hoy se titula Volviendo a la cruz. Y quiero decirles que traigo una gran carga el día de hoy. Me siento débil porque el mensaje de hoy
pues es el mensaje central de toda la Biblia y no es fácil explicarlo, fácil entenderlo, y ha sido mi oración y ha sido mi ayuno durante estos días el que podamos examinar nuestras vidas a la luz del mensaje central de la Biblia, que es el mensaje de la cruz. Como iglesia, poder ver qué tan lejos estamos de la base, qué tan lejos estamos de la cruz, y volver a la cruz. Así que me gustaría que me acompañaran en oración, porque creo que vamos a necesitar la ayuda de Dios, como siempre, pero más ahora, para poder recibir lo que Dios quiere darnos en el hoy. Vamos a orar. Dios, gracias por la vida. Gracias por este tiempo que vamos a pasar en tu palabra. Gracias por permitirnos estar aquí. En particular, en lo personal, pido, Dios, en este momento que me ayudes a tener la claridad, a tener las palabras que tú quieres expresar a tu iglesia este día, pueblo de Dios, quienes nos ven por las transmisiones. Un tiempo que necesitamos de tu ayuda, porque todos somos muy débiles, somos muy pequeños, pero somos servidores de un Dios fuerte, de un Dios grande. Solo tú tienes el mérito, Señor, en tu Hijo Jesús, para salvar, para rescatar. Pero el mensaje de la cruz no es muchas veces muy fácil de asimilar y muchas veces no es muy fácil de enseñar. Hoy estamos en un día especial. Hoy por la noche por la tarde tendremos nuestro tiempo de comunión donde recordaremos aquella cruz, como dice el canto, donde murió Jesús. Recordaremos, como tú lo has mandado, pues el gran precio de nuestro pecado. Ayúdanos a todos hoy, ayúdame a mí sobre todo, de una manera muy humilde, poder hablar de esto a la congregación y que tú puedas bendecir a cada uno de los que están escuchando este mensaje o van a escuchar este mensaje. Bendigas a la audiencia. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Volviendo a la cruz. Vamos a leer Romanos 3, 21. Y dice la Escritura: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en ¿quién? Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús,
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si queremos volver a la cruz, entonces tenemos que volver al mensaje central de la Biblia. El mensaje más importante de la Biblia es el Evangelio. Y todas las cosas que aprendemos, todo el consejo de Dios tiene que regresarnos a esto. Tenemos que regresar a cómo fuimos justificados, cómo fuimos rescatados de la condenación del pecado. Y yo sé que muchas veces pensamos que esto es algo para niños que se debe enseñar en la escuela dominical o culto infantil, quiero decir, porque pensamos que el Evangelio simplemente es algo que sucedió una vez en nuestra vida. Alguien nos habló de 4 leyes espirituales, nos hicieron hacer una oración y hasta ahí quedó, y ahora hablemos de otras cosas mucho más importantes. Pero yo quiero decirte, iglesia, que el mensaje más importante de la Biblia es la cruz de Cristo. Y tenemos que recordar y tenemos que repasar la obra que Dios hizo a través de su Hijo en la cruz, y verdaderamente nosotros vamos a evaluar dónde estamos parados el día de hoy. Debemos recordar cómo fue esa experiencia transformadora. Para algunos ya de hace muchos años que esto sucedió. Debemos recordar esa experiencia si es que en realidad la experimentamos. Si es que en verdad hemos nacido de nuevo, tenemos que regresar a esa experiencia y recordar cómo era cuando estábamos cerca de la cruz. Porque ahí fue donde todo empezó, iglesia. Ahí fuimos cambiados, ahí fuimos limpiados, ahí fuimos renovados. Pero como dice el apóstol Pablo, me temo que la serpiente a muchos los ha hecho extraviarse en la cruz. Como dice el mismo apóstol, vosotros corríais bien. ¿Quién fue el que los persuadió para que se desligaran de Cristo? ¿Es posible desligarse de la cruz? ¿Es posible desligarnos de Cristo aún siendo creyentes? La respuesta es sí, sí, y es la razón por la cual hoy estamos hablando de esto, y Dios desea que volteemos a ver a la cruz el día de hoy de la manera más honesta, de la manera más íntegra, nosotros podamos examinar nuestra vida. Porque hay camino que le parece bueno al hombre, pero es camino ¿de qué? De muerte. Y debemos tener cuidado, y como pastor esto es lo que a mí me ocupa, que mi congregación ande caminando en el camino de la cruz y no en caminos que solo llevan a la perdición. Hoy es un buen tiempo también, después de un año de grandes cambios, de pruebas, de dilemas, de decisiones difíciles, de tentaciones seguramente en nuestras vidas, de pecados cometidos que están ahí, que normalmente no hablamos con nadie, que están ahí atormentando nuestra vida y que el diablo usa para desviarnos del camino de la cruz. Es un buen tiempo para examinarnos. Hoy por la noche tenemos Santa Cena, pero es importante que antes de llegar a ese momento nos limpiemos de toda maldad y contaminación, iglesia. Amén. Así que es un buen tiempo para volver hoy a la cruz. La pregunta es, ¿qué tan lejos
¿Qué tan lejos estamos de la cruz el día de hoy? Nuevamente, recordamos ese momento, esa cruz, es el Hijo de Dios colgado en el madero llevando nuestra iniquidad en nuestro lugar. Fue liberador en su momento, pero ¿cuántos nos hemos ya olvidado de eso? ¿Cuántos nos hemos ya simplemente perdido, extraviado? Necesitamos recordar el mensaje principal de la Biblia y es la cruz. Ahora, no es fácil explicarlo porque no es algo que se hace comúnmente, pero también no es fácil escucharlo porque es algo que normalmente no escuchas de los predicadores. Siempre estamos hablando de otras cosas. Y ustedes saben que en muchas iglesias el pecado, tratar con el pecado, o hablar en contra del pecado, pues no es popular. Pero aquí no estamos para, pues, agradar al hombre, sino para agradar a quién. Así que quisiera hablar de algunos términos aquí en Romanos capítulo 3. Este pasaje, ya hablando en otro tono, es como el corazón de la Escritura. O sea, si tú quieres entender el corazón de la Biblia, este es el pasaje. Es el mensaje de la cruz, el mensaje de cómo Dios justificó al hombre, porque ese es el asunto más importante al final del día para nuestras vidas. Quiero entonces tratar de definir algunas cosas que vamos a encontrar en el texto. No voy a hablar de todo el texto porque podríamos estar hablando mucho tiempo y yo no domino el tema, te soy sincero. Sí creo que es importante empezar a definir los términos del Evangelio si queremos volver a la cruz. ¿Usted está de acuerdo? Debemos ser capaces de definir cómo fuimos salvos. Y si no podemos hacerlo, entonces la cruz se vuelve vana, ¿o no? Con el tiempo necesitamos nosotros definir los términos y esa es mi misión esta mañana y es mi oración que podamos lograrlo. ¿Bien? Vamos a primero hablar de cómo es, hablemos de la justicia de Dios, dice ahí el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La ley y los profetas testificaban de que Dios es un Dios que justo. Amén. A ver, hermanos, es muy importante. ¿Dios es justo o no? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que Dios es justo? Por leer la ley y los ¿qué? Y los profetas. Todo lo que tú encuentras en el Antiguo Testamento revela el carácter justo de un Dios santo. Y es muy importante que nosotros entendamos esta característica, este atributo de Dios, porque si no entendemos que nuestro Dios es justo, que nuestro Dios es santo, nunca entenderemos a profundidad la riqueza del Evangelio y el impacto para nuestras vidas. Amén. Dios es justo y Dios busca manifestar su justicia al mundo desde Génesis hasta ¿dónde? Hasta Apocalipsis. Y aquí establecemos la primera cosa. Cuando hablamos de justicia, solo hay un solo justo. ¿Y quién es? ¿Quién es? Dios. Vamos a regresarnos tantito a Romanos, ahí mismo, Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo, ¿qué? Ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera ¿qué? Uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan.
Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos, versículo 19, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que ¿qué? Están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Lea conmigo el versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y aquí viene la segunda cosa que hay que establecer en cuanto a la justicia de Dios. El hombre es malo. No escucho muchos amenes. Hermano, el hombre es malo. No hay nada bueno en el ser humano. ¿Cómo? Si yo me siento la divina garza. Déjame decirte que la Biblia dice que tú y yo no hay nada bueno en nosotros. Así que no había manera de que por la ley, por las obras, tú y yo nos justificáramos delante de ¿quién? De Dios. Así que, ¿cómo se iba a manifestar la justicia de Dios? Ese es el gran problema. Pero aquí dice el versículo 22, desde el 21 dice, pero ahora aparte de la ley, es decir, aparte de querer justificarnos por las obras, lo cual es imposible, porque ningún hombre puede cumplir la ley. Si conoces a alguno, te está mintiendo. No hay ningún ser humano que puede cumplir la ley. Pero aparte de la ley, ¿cómo se manifestó la justicia de Dios? A través de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Y cómo fue esto? Y mucha atención aquí. ¿Y cómo Dios pudo manifestar su justicia siendo el hombre pecador y perdido y depravado y perverso? ¿Cómo? Bueno, Dios le imputó nuestros pecados a Cristo y lo castigó y lo exhibió públicamente para mostrar toda su justicia y santidad en contra de nuestro pecado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Este es el punto aquí y lo voy a estar repitiendo una y otra vez, porque si nosotros no podemos llegar a ese entendimiento, la cruz de Cristo se vuelve vana. La cruz de Cristo se vuelve superficial y la cruz de Cristo no tiene ningún impacto en nuestra vida. Sí podemos entender lo impactante, es que no es la palabra que yo quiero usar aquí. Podemos entender lo profundo que esto fue. Dios culpó a su Hijo y nos justificó a nosotros. Y eso manifestó la justicia de Dios para el mundo. Ahorita voy a explicar un poco más. Así que solamente podemos ser justificados única y solamente por la fe en la obra de Jesucristo. Y digo aún más, solo podemos ser santificados únicamente por la fe y la obra de Jesucristo en la cruz. No podemos ser santificados por nuestras obras, hermano. No hay nada bueno que tú y yo podemos hacer para ser más santos.
No hay algo que tú y yo podemos hacer porque no podemos justificarnos delante de Dios por las obras. Antes y después de la salvación es lo mismo. Por si alguno de ustedes está diciendo, pero yo soy creyente, ahora ya. Sigue siendo el mismo punto. Solo a través de Jesús podemos ser justificados. No hay otra manera. Quieres que la justicia de Dios se manifieste en tu vida, tú necesitas confiar, poner tu fe en el Hijo de Dios. Tienes que volver ¿a dónde? A la cruz. Tienes que dejar todos tus esfuerzos de ser justo en tus fuerzas y volver ¿a dónde? A la cruz. De esta manera se manifiesta la justicia de Dios. Ahora, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. En otras palabras, hemos sido privados de la gloria de Dios, hemos caído de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora déjame hablar de la justificación, ¿vale? Primero ya hablamos que Dios es justo y el hombre es ¿qué? Malo. Y Dios mostró su justicia no a través de las obras que nosotros pudiéramos haber hecho, sino a través de Jesús. Pero ahora, ¿cómo Dios puede justificar al hombre que es pecador? ¿Cómo? Bueno, primero entendamos el término justificación. ¿Qué significa que Dios justifica al hombre? La palabra justificación es un término legal, es un término forense, en donde Dios declara al creyente, o voy a cambiar esa palabra creyente, ¿sale? Dios declara a la persona que pone su fe en Cristo Jesús, ¿vale? En el momento en que la persona pone su fe en la obra redentora de Jesús, Dios declara a esa persona perfectamente justo ante Él. Y Dios trata a esa persona como justo. Eso es la razón por lo que, aunque Dios nuestro Padre nos disciplina como creyentes, Él nos disciplina con amor. No lo hace como injustos, lo hace como personas que justas. ¿Me expliqué ahí? Dios nos trata como personas justas por causa de Jesús. ¿Cómo? Bueno, porque en la cruz, otra vez, Dios atribuyó el pecado nuestro a Jesús y lo trató como culpable y lo aplastó en su ira. Hermanos, yo ni quiero ni espero terminar este mensaje, pero si este mensaje no te impacta, entonces no entiendes el mensaje. Si este mensaje no te hace volver a la cruz, entonces no estamos entendiendo el mensaje. Quiero darte aquí una joya. Pablo dice, siendo justificado, Romanos 3:24. Fíjate cómo lo dice Pablo. A veces en la Biblia, y siempre que leo ese pasaje, a mí me causaba un poco de dificultad entender cómo es que redacta el apóstol. Pablo está escribiendo en griego, pero Pablo es un judío. ¿Ven? O sea, él está escribiendo como judío y dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿No les parece una repetición? Porque ¿qué es la gracia? Un favor no merecido, un don, ¿verdad?
Pero Pablo como que aquí está reiterando y dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Pues sabemos, porque la gracia es un don, es un regalo. La salvación es un regalo. Un don, es un don, es un don. Pero lo que tú tienes que entender, y es algo que yo he aprendido apenas, es de que en los hebreos, cuando escribieron la Biblia, ellos van poniendo renglón sobre renglón. Eso lo aprendemos en Discipulado 2. Es decir, que ellos escriben de tal manera que enfatizan lo que están tratando de decir como una serie de repeticiones, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La palabra gratuitamente, y es lo que quiero yo transmitirte hoy, es la palabra griega dorian, que significa sin causa. Entonces, este pasaje o este renglón podría traducirse así: siendo justificados el hombre por Dios sin causa por la gracia de Dios. ¿Por qué Dios justificó al hombre? ¿Le dimos alguna razón? ¿Es que Dios me amaba? ¿Es que yo soy tan especial? ¿Es que Dios estaba solo en el universo y quería compañía? ¿Qué dice la Biblia? Que nos justificó sin ninguna ¿qué? Ahora, vamos a compararlo con Juan 15:25. Vamos a Juan 15:25. Deje un dedo ahí en Romanos 3. Vamos al Evangelio de Juan. La misma palabra se usa aquí en Juan 15:25. Y dice así, hablando de Jesús, dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. ¿Qué dice? Sin causa, ¿qué? Me aborrecieron. ¿Ve la palabra ahí? Sin causa. Es la misma palabra griega que Pablo usa en Romanos 3. Jesús nunca dio causa a nadie para que lo aborrecieran. Por el contrario, nosotros a Dios nunca le dimos una razón para que Él nos salvara. A Dios solo le dimos razones para que Él nos condenara. ¿Sigue la misma idea aquí? ¿Quién es justo? ¿Quién es malo? ¿Vale? Este es el mensaje de la cruz. No es popular. Muchos no lo quieren. Los creyentes quieren este mensaje, pero de esto es volver a la cruz. Qué tremendo, ¿no? Pero Dios, aunque no le dimos razones para que Él nos justificara, Él lo hizo por algo que se llama gracia. Gracia. ¿Te hace sentir pequeñito esto? ¿Te hace sentir humilde? Eso es lo que Dios quiere el día de hoy, que vuelvas a la cruz. Que acuerdes, que recuerdes que no somos ¿qué? Nada, y que el único héroe en esta historia no eres tú, no soy yo, hay uno solo en esta historia. ¿Quién es? Específicamente, es el único campeón, es el único justo, es el único. Dejemos ya de pelearnos para ver quién es mejor que otro. Dejemos ya de ver, yo soy mejor que fulano, nadie es mejor. El único justo, ¿quién es? Cristo. Y en humildad debiéramos venir a la cruz hoy y dejar de estar discutiendo entre nosotros, ¿no creen? Porque ninguno de nosotros merece absolutamente nada. Dios imputó a Cristo nuestros pecados. Escucha, esta es la justificación. Que Dios imputó a Cristo nuestros pecados
y nos imputó a nosotros la justicia de Cristo. Ese fue el intercambio. Qué glorioso intercambio, ¿cierto o no? ¡Wow! Hermanos, vamos al cielo no por nuestros méritos, recuérdelo, sino por la obra de Cristo que vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir y no podemos vivir. ¿Alguien aquí piensa que puede vivir la vida de Cristo? ¿Estás recordando ahora? ¿Estás recordando? Nada tiene que ver con nosotros. Porque si por nosotros fuera, estaríamos ¿qué? Condenados. Vamos al cielo. Tenemos lo que tenemos. Dios nos ha bendecido, no por nosotros, sino por la justicia de su Hijo en la cruz. Por la virtud y la excelencia de su Hijo en la cruz. Gloria a Dios que Él nos justificó gratuitamente. No le dimos ninguna razón para hacerlo. Él dijo, yo quiero. ¡Wow! ¡Cuán grande es la riqueza de su gracia! ¿Cierto, no? Pero, ojo, difícil a veces de entender esto. Y por eso nuestras vidas son tan superficiales, a veces, como creyentes. Ahora, quiero hablar del dilema. Hay un dilema en las Escrituras. Yo no soy teólogo, me encantaría hacerlo, quizás algún día, pero los teólogos dicen que el problema filosófico y teológico más grande en la Biblia, que va desde Génesis hasta Apocalipsis, es el siguiente. ¿Cómo Dios, siendo justo, porque ya dijimos que uno de los atributos de Dios es que es justo, ¿cierto o no? Sí, Dios es amor, pero Dios también es ¿qué? Justo. ¿Cómo Dios, siendo justo, puede perdonar al injusto? Porque la justicia de Dios le impele, le empuja a Dios a castigar la injusticia, ¿cierto o no? Todos aquí, aún a pesar de que el pecado ha corrompido la imagen de Dios en nuestra vida, queridos hermanos, restaurada obviamente por Cristo, pero todos tenemos un sentido de justicia y tú no perdonarías una injusticia, ¿o sí? ¿No? Pues claro que no. Si tienes un poco de sentido de justicia, tú no perdonarías la justicia, pero ¿cómo Dios entonces puede perdonar la injusticia siendo Él qué? Ese es el gran dilema. Mira, vamos a Éxodo 34, 6 al 7. ¿Vamos bien? Espero que sí. Éxodo 34, 6 al 7. Tú ves el título de la Biblia, dice el pacto ¿qué? Renovado. No sé cómo dice en tu Biblia. ¿No dice nada? Bueno, en mi Biblia dice el versículo 34, el capítulo 34 dice el pacto ¿qué? Renovado. O sea, en Cristo Dios renovó el pacto que había hecho con Israel. ¿Sí? Eso. Pero aquí está de una manera simbólica y profética, lo está haciendo en el tiempo de Moisés. Y dice el versículo 6 y 7, dice, y pasando Jehová, pero antes, mira, versículo 5 dice, y Jehová, ¿qué hizo? Descendió de la nube y estuvo allá con él proclamando el nombre de Jehová. Esto es increíble. Dios descendió a la tierra, estuvo con Moisés proclamando su propio nombre. O sea, esto ya es una cosa increíble, ¿no? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y ¿qué? Y verdad. Versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado,
y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta ¿qué? Generación. A ver, empecemos en el versículo 6. Dios empieza hablando de otro de sus atributos. ¿Cuáles otros de sus atributos? ¿Cómo es Dios? Ok, pero ¿cómo es? Misericordioso, ¿y qué? Y piadoso, tardo para la ira, y grande ¿qué? Que guarda misericordia ¿a qué? A millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y ¿qué? Y el pecado, y que de ningún modo ¿qué? Tendrá por inocente. No sé si ustedes están leyendo bien, como yo estoy leyendo. ¿Estamos leyendo bien? Dios empieza diciendo que Él es misericordioso y que Él perdona todo tipo de pecado. ¿Dios perdona cualquier pecado, sí o no? ¿No está diciendo eso? Cualquier tipo y género de pecado, Dios lo perdona, pero luego hace un cambio en la lectura y dice que no tendrá por inocente ¿a quién? Al culpable, y que Él castiga la maldad hasta la cuarta generación. ¿Estamos leyendo bien? Aquí hay un dilema, porque aquí aparentemente hay una contradicción. Están en Discipulado 2, han estudiado sobre las aparentes ¿qué? Contradicciones de la Biblia. Y otra vez aparece nuevamente aquí. Dios se revela como la persona que perdona todo tipo de pecado, pero que a la vez castiga todo tipo de pecado. ¿Cómo eso es posible? ¿Cómo eso es posible? ¿Escucho? Por la cruz de Cristo. Solamente en la cruz del Calvario Dios podía castigar nuestro pecado y a la vez perdonar nuestro pecado en la persona de Jesucristo. Amén. No es posible que los dos atributos perfectos de Dios, justicia y amor, converjan fuera de Jesucristo. Amén. No es que Dios es un Dios de amor y por eso es injusto y perdona mis pecados. No es que Dios es un Dios justo y por eso no me puede amar. No, en la cruz estos dos atributos están en armonía. Así que si tú y yo realmente vamos a vivir una vida renovada, necesitamos volver ¿a dónde? A la cruz. Dios castiga todo tipo de pecados y para el cristiano Dios castigó todos sus pecados en Cristo. ¿Tú no piensas que Dios no va a castigar los pecados de la humanidad? ¿Hay alguien así que piensa aquí así? Dios va a castigar todos los pecados, los tuyos y los míos, ¿cierto o no? Solo que para el creyente ya lo hizo. ¿Y dónde lo hizo? ¿Dios es justo? Pero a la vez, ¿Dios es amor? Sí, pero tiene que haber también una satisfacción de su justicia. Y eso solamente podía suceder en la cruz. Ahora, el pacto renovado. ¿Sabías tú que la salvación sí es por obras? Antes de que salgas de esta iglesia diciendo que estamos blasfemando, escucha, la salvación sí es por obras, pero no las obras nuestras, sino las obras de Jesús. ¿Dónde? Porque el pacto, la ley, demanda obras, ¿cierto o no? Para que se pueda justificar a alguien tenía que cumplir la ley al pie de ¿qué? De la letra. Pues déjame decirte, alguien tenía que cumplir esas demandas y Cristo lo hizo con su vida perfecta. Alguien tenía que morir y Cristo murió en tu lugar y en mi lugar. Cristo vivió la vida que tú y yo no podemos vivir y murió la muerte que tú y yo no podíamos morir. Hermanos,
Cristo lo hizo todo. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Orgulloso? ¿Cómo te hace sentir eso? No sé, la verdad no entiendo. Agradecido. ¿Qué más? ¿Humillado? ¿Hay lugar para el orgullo? ¿Algo dependió de nosotros? ¿Son mis méritos? No, hermanos, ya es tiempo entonces que dejemos de estar queriendo nosotros llevarnos el mérito de todo. El único que tiene el mérito es ¿quién? Y a Él le debemos dar la gloria con nuestras vidas. Eso es volver a la cruz, ¿o no? Proverbios 17:15. Ahora, nuevamente, seguimos con el dilema. El dilema más grande en la historia es cómo Dios, siendo justo, puede perdonar al hombre que es injusto. Nuevamente, Proverbios 17:15. Gracias. Dice el versículo 15. Dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente ¿qué? Abominación a Jehová. Nuevamente, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Podemos ver nuevamente el dilema aquí? O sea, lo que primero definamos otra vez, hay que definir los términos, ¿sale? ¿Qué significa abominación? Abominación significa algo asqueroso, algo repulsivo, ¿vale? Y entonces la pregunta es, ¿cómo puede Dios justificar al impío y condenar a su hijo sin llegar a ser ¿qué? Abominación. Otra vez, el mismo problema. ¿Cómo Dios podía perdonarnos que dejara de ser un Dios justo? Y la respuesta otra vez es que la cruz. La cruz. Dios en su justicia nos condena, pero en su amor baja a la tierra, camina por este mundo y luego muere en una cruz por todos nosotros. ¿Vale? Él dice, Dios dijo, en mi justicia yo tengo que condenar al mundo, porque soy justo, porque no voy a tener por inocente al culpable, pero yo quiero, es mi creación, amo al hombre, es lo que dice Juan 3:16, amo a la humanidad, porque de tal manera amó que Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree que no se pierda, mas tenga que vida eterna. Entonces Dios mismo toma forma de hombre, baja a la tierra, camina 33 años en este mundo y luego se deja dar en una cruz para poder perdonar el pecado. La clave está en la cruz. La clave está en la cruz. Salmos 32, 1, 2, nuevamente. Ahí cerquita, Salmos 32. Lo que estoy tratando de enfatizar aquí, querida iglesia, es que hay una contradicción, más bien un dilema, no una contradicción, que Dios tenía que resolver a través de la Biblia, a través de los siglos, y lo hizo a través de la cruz. Dice, versículo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada, y cubierto ¿qué? Su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa ¿de qué? De iniquidad, y en cuyo espíritu no hay ¿qué? De engaños. Ahora, muchos podríamos gritar aquí con gozo, amén a eso, ¿cierto o no? Porque eso es lo que Dios hizo con nosotros, amén. Pero si tú lo piensas por un momento, esto
no es muy gracioso. Voy a decir rápidamente, pero si tú, una ilustración nada más, llegas a tu casa un día y entras a tu casa y ves a una persona, un asesino que acaba de matar a toda tu familia, logras cometer al asesino, lo entregas a la justicia y el día del juicio el juez asesinó a tu hijo, a tu hija, a tu papá, a tu mamá. O sea, ¿qué te provoca eso, no? El hecho de que este hombre haya cometido esto. Es un acto de ¿qué? Es horrible. Pero es peor cuando llegas al tribunal y el juez dice, como soy un juez piadoso, clemente, amoroso, voy a hacer lo que dice el Salmo 32. No te voy a acusar de absolutamente nada. Vente, es más, vámonos a tomar el desayuno. ¿Qué dirías tú de ese juez? ¿Pero qué sentirías? Más bien. Ojo. Dirías, vamos a ir a los periódicos, vamos a ir más alto, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque ese juez es un juez que injusto. Bueno, pero eso es lo que Dios está diciendo aquí. Que eso fue lo que hizo contigo, conmigo. ¿Cómo es posible que Dios, siendo justo, porque Dios es justo, pudiera perdonar al hombre su pecado y cubrir su pecado? ¿Cómo es posible? Otra vez, todo vuelve ¿a dónde? A la cruz. Todo vuelve a la cruz. Y en la Biblia hay una palabra para esto. Y vamos entrando al corazón. Esta es la doctrina más importante del Evangelio. Y es la propiciación. Romanos 3:25. Vamos a regresar a Romanos. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo Dios resolvió el dilema? Wow, yo digo, Dios es un genio, la verdad. No un genio, no, un genio. Dice el versículo 25, a quien Dios puso como, lea esa palabra conmigo, propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué significa propiciación? Es un sacrificio público sustitutorio por el pecado. Te voy a decir lo que pasó hace 2000 años, verdaderamente, según Dios, según lo que dice la Biblia. Dios tomó a su Hijo, nos hizo a un lado a nosotros. Dios públicamente sacrificó a su Hijo y lo exhibió en el centro religioso del universo, delante de todo, para que tú y yo ahora podamos ser justificados. Ahora, hermanos, el punto es este. ¿Por qué a veces nos falta tanta motivación en nuestra vida para vivir la vida que Dios quiere? ¿Por qué batallamos tanto para llevar una vida como Dios le agrada? ¿Por qué batallamos tanto con el orgullo, con las pasiones, con los deseos, con el enojo, con la ira? ¿Por qué dudamos tanto? ¿Por qué? Es que, pastor, no tengo la motivación para seguir a Dios. ¿Por qué somos tan inconstantes, tan fluctuantes? ¿Por qué? Bueno, porque no entendemos la cruz. Porque si yo entendiera lo que Dios hizo por mí, esa motivación estaría siempre en mi vida, ¿cierto o no? Dejaríamos de ser tan inconstantes, tan orgullosos, tan duros. Es tan increíble, hermanos, la transacción que se dio en la cruz, que ni la podemos entender. ¿Sí o no? No la podemos entender. Pero esto debería motivar nuestra vida más allá de lo que imaginamos.
nuestra vida debería de ser diferente. Porque lo que Dios hizo para salvarnos fue increíble. Fue sublime. Y esto debería aumentar nuestra reverencia a Dios. Debería ser que cuando cantamos, alcancé, bueno, cantáramos así, alcancé, yo canto así, quiere decir que yo no entiendo lo que pasó, ¿verdad? Ni entiendo lo que estoy cantando. Pero cuando yo entiendo que alcancé salvación, pero no es porque yo me la gané, es porque Dios le imputó a Cristo mis pecados y luego derramó toda su ira sobre esos pecados, sobre su Hijo. Ya no puedo cantar el himno igual. Esto nos debe llevar a otro nivel. ¿Qué tan lejos andamos de la cruz? Si nos miran, ¿qué tan lejos andas de la cruz? Quisiera yo terminar con el último término, redención. Redención. Pero, ¿cómo resolvió Dios antes de entrar a redención? ¿Cómo resolvió Dios el dilema? ¿En dónde resolvió Dios el dilema de que estamos planteándonos aquí? ¿En dónde? Ahí Dios puede seguir siendo justo, pero a la vez puede perdonar al pecador. ¡Wow! Y Dios tenemos, ¿cierto o no? Dios. Ahora, vamos a hablar un poquito del costo. La generación nuestra es una generación que no entiende el costo de las cosas, desgraciadamente. Por eso somos como somos, aún los creyentes. Y es lo mismo aplicado para el sacrificio de Cristo. No entendemos el costo, porque si entendiéramos el costo, nuestras vidas serían diferentes. La palabra redención significa rescate. ¿Ustedes lo entienden? Porque cuando secuestran a alguien, te paga un ¿qué? Un rescate. Y los rescates son millonarios, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque la persona quiere rescatar a su familiar porque para ella no importa el dinero del mundo. Quiere a la persona, ¿cierto o no? Bueno, pues imagínate. Nosotros sin Cristo éramos esclavos, estábamos cautivos en una mazmorra del pecado. Amén. Esclavos de Satanás, haciendo la voluntad del diablo, ¿cierto o no? Pero Cristo pagó el rescate y nos dio libertad con su preciosa ¿qué? Sangre. Solo de Jesús la sangre. ¿Verdad? Y dejaríamos de cantarlo así como que solo de Jesús la sangre. Si entendiéramos el precio tan alto que se pagó por nosotros. Quiero hablarte un poquito de los padecimientos de Cristo. Es cierto que Cristo padeció como creo ningún ser humano, y la vergüenza que sufrió Cristo, o sea, ningún ser humano lo ha llevado. Cristo fue exhibido ante el mundo y las potestades. Pero quiero que sepas, iglesia, que no somos salvos por los padecimientos físicos que Cristo sufrió en manos de los romanos. Que muchos dicen, pobre de Cristo, los romanos lo despedazaron. Los romanos no. Estudiando un poquito la historia del cristianismo, ¿cuántos cristianos murieron en el Coliseo romano devorados por los leones o clavados a una estaca, crucificados? Les prendían fuego en los caminos romanos para que sirvieran de antorchas humanas. Y sabes, ellos morían cantando. ¿Y tú me vas a decir que el capitán de su salvación, Cristo, estaba temeroso de los romanos? ¿Crees que él estaba temeroso de los hombres?
La respuesta está en Getsemaní, donde Dios, el Padre, le reveló a Cristo lo que iba a padecer por los pecados de la humanidad, del pueblo de Dios, su pueblo aquí de nosotros. Porque quiero decir esto, sí, Cristo murió, pero murió por los pecados de su pueblo. En realidad, Dios murió por su pueblo. Aquí está su pueblo, amén. Para hacerse un pueblo para sí, para rescatarnos y hacernos parte de su pueblo. Cuando Cristo vio todo lo que le iba a suceder, no en manos de los romanos, sino la ira de Dios sobre él, le golpeó como una camioneta, como un Thornton, y por un momento el Hijo de Dios dijo no, ¿verdad? Por favor, ¿puede pasar esta copa? No, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que ¿qué? La clave de nuestro rescate, la clave de nuestra redención está en la cruz, donde Dios atribuyó el pecado del pueblo de Dios a Él, y toda la furia y el aborrecimiento contra el pecado de un Dios santo cayó sobre Cristo. Y cada gota del Hijo de Dios fue derramada en ese lugar por ti y por mí, hasta que el precio fue ¿qué? Pagado. Hermanos, somos salvos, pero no por nuestros méritos, sino por la sangre de Jesús. Ya no tengo más tiempo, creo que he alargado un poco, pero voy a terminar. Quiero terminar con esta ilustración. Imagina que hay un reportero y él va a entrevistar a un musulmán, a un judío y a un cristiano verdadero. Animal raro. ¿Vale? Entonces el reportero le pregunta al musulmán: oiga, señor musulmán, si usted muriera hoy, ¿a dónde iría usted? No, yo iría al paraíso. ¿Y por qué? Bueno, porque yo amo el Corán, porque yo hago mis ayunos, porque he visitado los lugares sagrados de mi religión. Entonces yo tengo los méritos para ir al cielo. Y el reportero dirá: ah, sí, entiendo, es una persona que tiene méritos. Pero luego le pregunta al judío, le pregunta: señor judío, si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? Pues igual, al paraíso, el camino de los justos. ¿Y por qué? Bueno, porque yo amo la Torah, amo la ley de Dios, ¿verdad? La guardo, ayuno, hago todo lo que me pide Dios. ¿Y era el reportero? No, pues sí, tiene méritos para ir al cielo. Y luego va con el cristiano y le dice: oiga, señor cristiano, usted muriera hoy, ¿a dónde iría? Y el cristiano respondería con gozo, ¿ah? Como muchos de nosotros: seguro que al cielo. ¿Y por qué dice usted que iría al cielo? Dígame sus méritos, argumentos. Y el cristiano verdadero empezaría a decir esto: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra Dios solamente he pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. El reportero diría: es que, a ver, no entiendo. Entonces, ¿cómo puede usted decir que va a ir al cielo y usted no tiene ningún qué? ¿Ningún qué?
mérito. Y el cristiano le contestaría, señor reportero, yo voy al cielo, pero no por mis méritos, sino por los méritos de otro, por las virtudes de otro, por la excelencia de otro, por la vida perfecta de otro, y ese es mi Señor Jesucristo. Hermanos, ¿por qué vamos al cielo? Estamos volviendo a la cruz. ¿Por qué vamos al cielo, hermano? ¿Porque me lo merezco? ¿Por nuestros méritos? No. Vamos al cielo por reconocer nuestros pecados. Amén. Hermanos, ¿por qué somos santificados? ¿Por nuestros méritos o por reconocer que no podemos vivir la vida perfecta que se requiere? ¿Por qué somos santificados? ¿Por nuestros méritos? ¿O por reconocer nuestras debilidades y la maldad que hay en nosotros y la debilidad que hay en nosotros? Por eso somos santificados. No ha cambiado. El mensaje no ha cambiado. El mensaje sigue siendo ¿qué? Dios desea que volvamos a la cruz hoy. El mundo ha cambiado, la vida ya no es tan... Hermanos, esto solo es principio de dolores. Cristo viene pronto. Dios quiere que su pueblo vuelva a la cruz. Entonces, ¿cómo luce una vida que ha sido transformada por la cruz? El punto del mensaje de hoy. ¿Cómo luce una vida? No quiero abundar más, ¿verdad? Ya no tengo el tiempo, pero hermanos, ustedes admiran a ciertos creyentes en la historia del cristianismo que dicen, wow, qué tremendas cosas. Encima, pues en nuestras conferencias, ¿verdad? Hemos aprendido de gente como Hudson Taylor, como en el caso de las mujeres, ¿verdad? Mujeres grandes del cristianismo. ¿Ustedes admiran a esas personas? Yo los admiro también, ¿cierto o no? Y decimos, queremos ser como ellos, ¿cierto o no? Y la pregunta es, ¿por qué ellos lo han logrado esas cosas y muchos cristianos no? ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es lo que los separa del resto? Yo te digo, tu perspectiva de la cruz, tu visión más amplia de la cruz. Así que una vida transformada por la cruz se puede definir en Gálatas 5:24. Gálatas 5:24, por favor. Quiero que lo lean este. Pero los que son ¿qué? Los que han sido justificados, perdonados y redimidos por Cristo, ¿esos son los de Cristo? Han crucificado la carne con sus pasiones. ¿Me preguntas qué es volver a la cruz el día de hoy? Tú necesitas venir hoy y clavar en esta cruz todas tus pasiones, todos tus deseos, todo tu duda, todo tu ira, todo tu resentimiento, todo tu orgullo, porque los que son de Cristo han crucificado sus pasiones. Hermanos creyentes, en Cristo fuiste justificado. ¿Ven? Ya no tienes que vivir culpable. Hay tanta culpabilidad. En Cristo fuiste rescatado. El precio fue pagado, ¿cierto o no? Ya no tienes que vivir esclavo. ¿Cuántos creyentes viven en esclavitud? Tienes que venir y clavar todo eso en la cruz. Ya es tiempo, ¿no crees? Ya es tiempo de que digamos, somos creyentes, pero estamos lejos de la cruz. Y nuestra vida nunca tendrá poder, ni seremos verdaderamente libres hasta que no regresemos verdaderamente
cruz. Si tú no eres creyente, ven a la cruz. Ya escuchaste el Evangelio por completo hoy. Ven y clava tus pecados y pasiones en la cruz. Sé salvo. No por tus méritos, sino por los méritos de Cristo. Vamos a tomar un tiempo para orar. Vamos a ponernos de pie. Y tú tienes ahí en tus manos un papelito que se te dio. Y vamos a hacer algo simbólico en este momento. Porque obviamente los sacrificios se hacen en el corazón. Pero vamos a hacerlo simbólico para que cobre más impacto en nuestra vida. Vamos a orar. Y luego, primeramente los músicos hagan esto. Vamos a cantar, alabaré al Señor Jesús, las anástasis. Mientras suenan las notas y el canto de anástasis, escribe, vas a tomar asiento, escribe qué necesitas tú dejar aquí en la cruz. Recuerda, Dios es justo y nosotros somos ¿qué? Somos malos. Deja ya de sentir que eres la perfección andando porque no lo eres. Tú necesitas venir a la cruz hoy. Sin excepción, hermano. No hay nadie aquí porque no hay justo ni aún que uno. Deja ya de aferrarte a tu asiento porque no hay manera. Y aún así sé que algunos lo van a hacer. Pero tú no le estás dando la gloria a Dios, porque el único justo aquí, ¿quién es? Tú decides si quieres ser libre hoy. Hoy es el momento, tu gran oportunidad. Vamos a orar, Padre. Gracias por haber muerto, o más bien dicho, por haber dado a tu Hijo para nuestra justificación, para nuestra redención, para el perdón de nuestros pecados. Te alabamos, Señor, porque eres tan sabio, tan justo y eres tan amoroso. Solamente tú podías resolver el dilema tan grande de cómo podíamos nosotros, siendo pecadores, gracias, te alabamos, a ti la gloria, a ti el honor. Queremos hoy humildemente venir ante ti, volver a la cruz, clavar en esa cruz todo aquello que nos está estorbando para vivir la vida que tú quieres, para vivir la vida que a ti te agrada y hacer tu voluntad. Venimos ante la cruz, clavamos nuestro orgullo, nuestro sentimiento, nuestra ira, odio, nuestro enojo, nuestra tristeza, nuestras dudas, nuestros temores, nuestra preocupación de todos los días, Señor, nuestra mundanalidad. Venimos, la clavamos aquí y te damos la gloria al reconocer que tú eres justo y nosotros somos pecadores, que si no fuera por ti, ¿qué sería de nosotros? Para ti la gloria y el honor, a ti el poder. En nombre de Jesús. Amén.